Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Energía Alternativa. Me gustaría comenzar este vídeo enviando mis más sinceras condolencias a todas aquellas personas que se han visto afectadas por esta dichosa situación. Simplemente comentaros que tenéis todo nuestro apoyo y ánimo y que saldremos de esta. No sé cómo, pero saldremos de esta. Bueno, el motivo del vídeo de hoy es para mostraros cómo se realiza la configuración y montaje de un Powerball utilizando celdas de Nissan Leaf, de estas que veis aquí detrás, ¿de acuerdo? También os vamos a enseñar cómo se configura el BMS, en este caso Batrium, ¿de acuerdo? Ayudándonos de un vídeo que hemos descargado de la web de este proveedor de Batrium, y lo hemos doblado para que sea más fácil de entender por los hispanoparlantes. Bueno, sin más dilación, damos paso a la intro y comenzamos con el vídeo. Antes de entrar en materia, me gustaría romper una lanza a favor de las celdas de Nissan Leaf. Sobre todo diferenciando las que son de generación 1 de las de generación 2, ¿de acuerdo? Veréis en la imagen unas pequeñas hendiduras, ¿de acuerdo? Esto la diferencia físicamente de una de las otras, ¿de acuerdo? Pero sobre todo diferenciar que tienen una química diferente, y eso hace que las de generación 1 y son las que reciben esta fama tan mala de alta degradación, no tengan nada que ver con las de generación 2. Las de generación 2, digamos que modificaron la química de composición de las mismas y las hacen unas celdas ideales para montar baterías de almacenamiento estacionario de energía procedente de las placas solares o de la red. Doy paso a Fernando, que os va a enseñar las celdas con las que estamos trabajando nosotros en Secolife Battery, ¿de acuerdo? En este caso de generación 2, y el resultado de evaluación que nos están dando. Unos resultados bastante sorprendentes. Adelante, Fernando. Pues sí, Iván, aquí os muestro algunas de las celdas que actualmente ya están evaluadas. Ya hemos creado un nuevo sistema de etiquetado para cada una de las celdas. Las evaluamos individualmente cada una de ellas. Son de 500 vatios cada una de ellas, 500 vatios hora. Actualmente nos están dando alrededor entre los 57 y los 61-62 amperios hora, por lo tanto están muy nuevas. Estamos hablando de un 90 y pico %, ¿de acuerdo? Ahora os voy a montar mediante estas barras cómo sería montarlas en serie, o voy a hacer algunos paralelos y algunas series para que lo veáis, lo cómodo que son este tipo de barras. Esta, por ejemplo, yo he comprado 3 barras. Lo que hago es primero las atornillo y luego las corto para que el corte sea perfecto, a la misma altura todas ellas. Tienen agujero de 8 con rosca, y pese a que podría parecer una idea excelente dejarlas tal cual y con el tornillo atornillarlas directamente aquí, no lo aconsejo, ¿vale? Porque realmente el contacto es la parte de cobre, la parte de la rosca no hace contacto, por lo tanto, si queda un poco separada, que es fácil de que cuando pongas muchas celdas en paralelo, la plancha no te quede exactamente a la altura, sino que se te quede un poquito más movida, se hace una separación y ahí se podría hacer una fuente de calor o un mal contacto. Por lo tanto, lo que se debe hacer es taladrar los agujeros con una broca un poquito más grande para que realmente la fuerza la haga con la rosca interior y apriete el cobre con este cobre de aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos, que lo interesante es que entre este agujero y este agujero son exactamente los 3,5 centímetros que necesitábamos. Nos queda un intermedio que tampoco nos molesta. Su grosor es suficiente. Y ya os pondremos un link concretamente de este producto donde lo podéis encontrar. Pero vamos, que básicamente es cobre a una distancia de 3,5, ¿vale? Os quería mostrar cómo las evaluamos. Utilizamos la máquina de precisión para evaluarlas. Estamos construyendo armarios para hacerlo masivamente, pero por ahora, como no tenemos tantas para evaluar, pues lo estamos haciendo de una forma bastante manual, ¿de acuerdo? Conforme salen, evidentemente, de un mismo módulo, de una misma batería, todos sus valores son bastante similares. Es decir, es raro encontrar alguna mucho más baja o mucho más alta. Sí que encontramos una puntualmente un poquito más baja, un poquito más alta, pero no excesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí los tengo
y almacenadas. Todas estas son de 58, casi todas son de 58, 57, 59, 60, con todas las que tengo allí, 61 y 62, ¿vale? Entonces básicamente estos son 3 baterías de Leaf, lo que hemos evaluado hasta el momento. Ya hemos vendido otras tantas. Y nada, os monto esto y ahora veis cómo queda. Y esta sería la configuración en horizontal, ¿de acuerdo? La ventaja de configurarlo en horizontal es que, debido a que tenemos barras muy largas, podemos hacer las series con una misma barra y sin tener que hacer empalmes. Si lo hacéis en vertical, digamos que para hacer las series tenéis que utilizar un cable semirrígido o otro cable que vaya de uno a otro, pero ya tienes que hacer empalmes porque una barra es vertical y la otra es horizontal. En cambio, haciendo en horizontal, digamos, empezamos aquí con el negativo. Si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos hecho un 6P, es decir, 6 en paralelo y otras 6 en paralelo, pero como veis la etiqueta es diferente porque ese está el negativo abajo y aquí está el negativo arriba, ¿de acuerdo? La electricidad, digamos que vendría por aquí. Del negativo hace dos series, continúa esta del positivo al negativo, hace 2 series y continúa aquí. Y aquí pondríamos más módulos, pero evidentemente las partes que he encintado son partes que sobrarían, que habría que cortar. Yo por no cortar las tiras estas que tengo tan grandes, os las marco con esta cinta de carrocero, pero realmente así es como iría, ¿de acuerdo? Estas dos se tendrían que cortar por aquí, esta continuaría, porque digamos la serie continuaría por aquí, y evidentemente irían, al igual que estas, con el positivo abajo. Por lo tanto, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada módulo ya te hace una serie de 2, 4, 6, 8, etcétera, lo que queráis hacer, ¿vale? Pues eso. Por último, quisiera mostrarlo con un LeafMon. Estos son los LeafMon, ¿de acuerdo? Al igual que con Batrium existen los LongMons, que son para celdas que no son de Leaf o que tiene otro formato vertical. Batrium ha hecho este tipo de monitor, digamos, de celda, que aquí tiene sus resistencias en formato Leaf, que coincide a la perfección con la posición de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí tengo un lote, ¿vale? Y básicamente esto lo podéis poner tanto en una propia celda, porque si os fijáis en los contactos coinciden a la perfección y podéis atornillarle directamente a la celda. O ya que tenemos estas barras que son más largas, podéis ponerlo al final de todo, lo colocáis aquí, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, simplemente tiene que estar atornillado en cada uno de los módulos. Aquí iría uno, aquí iría otro, etcétera. Por lo tanto, vosotros mismos, si queréis ponerlo aquí, justamente aquí encima, si queréis dejar un espacio entre ellas. Quizá en los extremos es cómodo ponerlo aquí por si queréis sacar esa celda, yo que sé, por hacer cualquier mantenimiento. O cuando son intermedias, evidentemente ya hay que colocarlo en medio o hacer un espacio, pero luego, por cierto, las baterías de Leaf se aconseja que se aprieten, ¿de acuerdo? Es decir, que se pongan unas tiras de rosca, ¿de acuerdo? Y que se contenga esto, porque al ser formato pouch, el pouch, quieras que no, tiende un poquito a expandirse, por lo tanto no es bueno. No sé si se aprecia, pero aquí siempre están un poquito más apretadas que allí, por lo tanto, por estos agujeros de aquí, 1, 2, 3 y 4, lo interesante sería pasar una barra de rosca y apretarlas todas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Iván, te dejo, continúa. Gracias, Fernando. Tal y como estabas comentando, las celdas de Leaf se componen de 2 celdas internas en serie y 2 en paralelo, por lo que tenemos un borne intermedio que se utiliza para medir y equilibrar voltaje, pero por ahí no corre energía, no corre corriente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer para este ejemplo es colocarlas cada una de las celdas en un sentido para que sea más fácil montar las series, positivo con negativo con negativo. Para la monitorización de este tipo de celdas, Batrium propone los LeafMons, que son estos dispositivos que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Que se dividen en 2 áreas. La que estoy señalando ahora se referiría a las resistencias y esta se referiría a la monitorización del voltaje y temperatura, ¿de acuerdo? De cada una de las celdas. También están compuestas esta zona por unos pequeños LEDs que nos van a indicar el estado de cada una de las celdas. Cuando conectamos el conector de 4 pines, ¿de acuerdo? Veremos que se enciende el LED de color verde indicándonos que tiene alimentación ese módulo.
y cuando ese LED empieza a parpadear, veremos que tiene comunicación. Eso ocurre cuando conectamos también el conector de 2 pines, de 2 cables. Cuando el LED rojo está encendido, indica que está balanceando la celda, que la está equilibrando, por lo que la parte de la resistencia se va a calentar. Y además, cuando ese LED es intermitente, nos va a indicar que el voltaje o la temperatura de la celda es demasiado alta o demasiado baja para las condiciones normales de funcionamiento. Antes de montar los LiveMon, los monitores de celdas, vamos a conectar estos 7 módulos, todos ellos en serie, ¿vale? Utilizando estas pequeñas pletinas metálicas que, como os ha enseñado Fernando, os recomendamos que utilicéis las pletinas de cobre de las que os hemos dejado la referencia, ¿de acuerdo? Una vez conectadas en serie, estaríamos hablando de que tenemos 14 celdas en serie. Si medimos voltaje entre el primer punto y el segundo, tendríamos 4 voltios. Entre el primero y el tercero tendríamos 8 voltios, y entre el primero y el último tendríamos alrededor de 55 voltios, que serían la equivalencia a haber conectado esas 14 celdas, tanto internas como externas, en serie. Una vez conectados los 7 módulos en serie, resultando una configuración final de 14 celdas en serie, vamos a proceder a conectar los monitores de celda, los LiveMon, ¿de acuerdo? Para evitar que, por ejemplo, en la primera celda tengamos una torsión innecesaria en el primer módulo, lo que vamos a hacer es poner la misma pletina de conexión, ¿de acuerdo?, con la que estamos haciendo las series, en el borne negativo de la primera celda, ¿vale? Con esto conseguiremos que esté más o menos alineada, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que, por ejemplo, en la segunda celda va a estar invertida la posición del positivo y el negativo, ¿de acuerdo? Porque las hemos colocado así para que sea más fácil la conexión de las series. La siguiente volverá a la posición inicial, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a conectar cada uno de los monitores de celda en nuestros 7 módulos, ¿vale? Consiguiendo una configuración final, como hemos comentado, de 14 celdas en serie. Ahora pasamos a la conexión del borne intermedio, que es el que nos va a permitir medir voltaje de las celdas y además hacer el balanceo, ¿de acuerdo? Entonces, igual que hemos hecho con el resto de los módulos, atornillamos el cable y ya lo tenemos. Antes de continuar con el resto de conexiones de los monitores de celdas, simplemente comentar que la conexión que se realiza de estos conectores a los cables es bastante delicada, sensible. Entonces, yo os recomiendo que cuando tengáis que conectar o desconectar, os ayudéis, por ejemplo, de la uña, ¿de acuerdo?, a la hora de tirar del conector. Y lo mismo que estamos haciendo para este conector de 4 pines, lo deberemos hacer para el conector de 2 pines, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que la delicadeza de estos conectores puede hacer que si tiramos fuertemente perdamos la comunicación del módulo. La práctica habitual es comenzar conectando los monitores de celdas por el primer negativo de toda mi batería, que corresponde al negativo de la primera de las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto conectemos el conector de 4 pines, ¿de acuerdo?, veremos que se alimenta los 2 monitores de celda y veremos que los LEDs verde y rojo aparecen encendidos, ¿de acuerdo? Una vez conectado el primer monitor de celda, lo que haremos será comunicar ese primer monitor con el segundo. Desde la salida del primer monitor de celda, marcado como out, al segundo monitor de celda, ¿de acuerdo?, que tiene su entrada marcada como in. Para evitar problemas o tirones de los cables, podemos esconderlos en el espacio que queda entre medio de las celdas. Dependiendo de la configuración que vayamos a hacer de baterías, pues bueno, tendremos que mirar de esconder los cables de otra forma. Es simplemente para como medida de seguridad. Bueno, repetimos la misma operación con el resto de los 7 módulos y tendremos una configuración comunicada de 14 monitores de celda, ¿vale? Cada uno de estos LiveMon son dobles, ¿vale? Tenemos la parte de la izquierda y la de la derecha.
vamos a reservar el cable que nos queda como conexión del último monitor de celdas. Batrium suministra todos sus sistemas con un cable adicional, como el que veis en la imagen, ¿de acuerdo? Del que solo vamos a utilizar el cable azul y amarillo, por lo que sujetando el conector de 4 pines podemos tirar de los cables rojo y negro, ¿de acuerdo? Y nos quedará un cable como el que estáis viendo, ¿vale? Una vez hecho esto, conectamos el conector de 2 pines en el primer negativo del primer monitor de celdas y el de 4 pines en el hub o CMU Connect que se suministra con el sistema Batrium. Cuando conectemos el último monitor de celdas en el conector de 2 pines, veremos que en la parte de Batrium se enciende el LED de color verde. ¿Veis aquí? Eso nos está mostrando que hemos cerrado el anillo de comunicación. Vayamos ahora a la parte de software. Una vez conectado nuestro Batrium al ordenador y habiendo instalado el software Watchmon, nos iremos a la opción de herramientas, Tools, ¿de acuerdo? Y nos iremos a la opción del asistente, Wizard Setup. Aquí le diremos qué tipo de batería estamos trabajando, en este caso litio de larga vida, y qué tipo de monitor de celdas, en este caso LiveMon de 8 vatios. Una vez seleccionadas estas dos configuraciones, tendremos que decir el número total de equipos, de dispositivos que estamos utilizando. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, serán 14 series. ¿Vale? Ya hemos comentado antes que cada una de las celdas de Live tendría 2 series internas, 7 módulos, serían 14 series. Y también para el caso de capacidad, en nuestro caso hemos visto que las capacidades que estamos obteniendo de la evaluación rondan los 60 amperios hora de media, por lo que vamos a colocar ese valor. Damos a grabar y envía toda esa información a los LiveMon, ¿vale? Veremos que los LiveMon se están parpadeando, demostrando que están comunicando correctamente. Después nos vamos a ir al menú de hardware, ¿vale? En el menú de hardware vamos a acceder al apartado de monitor de celda y vamos a acceder a la opción que hay de sincronizar dispositivos, Device Sync. Esto lo que va a hacer es enviar la información necesaria a nuestras 14 celdas o a nuestros 14 monitores de celda, ¿vale? Aquí vemos que está transmitiendo. Bien, perfecto. Ha transmitido a 14 y hemos recibido 14 confirmaciones. Es decir, que la configuración se ha realizado correctamente. Volviendo a la pantalla principal, menú Chart, veremos cómo Watchmon está monitorizando las 14 celdas que tenemos colocadas en serie. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cambiar la configuración. Vamos a pasar de estas 14S a otro tipo de configuración con alguna celda en paralelo, ¿vale? En este caso vamos a colocar 3 celdas en paralelo y 4 en serie, ¿de acuerdo? Hacemos las conexiones, colocamos los LiveMons, los monitores de celda, y ahora lo que tenemos es 4 series, 3 paralelos, ¿de acuerdo? Y la configuración más o menos es de la siguiente forma. Tenemos conexión en serie interna con la otra celda, un link, un cable que hemos colocado, como comentaba Fernando, que si las colocamos en vertical tendríamos que colocar un cable de unión para establecer las series, y 3 módulos, perdón, que hemos colocado en paralelo, ¿vale? Igual que antes, alimentamos los LiveMons mediante el conector de 4 pines y vemos que el LED se enciende. Lo mismo para el otro monitor de celda. Y al igual que hemos hecho con la anterior configuración, vamos a comenzar con el primer negativo de toda mi serie, en este caso la primera celda. Entonces comunicamos con el cable azul y amarillo con el siguiente monitor de celda. En este caso solo tenemos 2 que están monitorizando estas 4 series, y conectamos el conector de 2 pines en la entrada IN del primer negativo. Veremos que empieza a hacer link, y lo mismo haremos con el último monitor de celda. Lo conectaremos en el conector de 2 pines del hub de monitorización y vemos que se enciende el LED de color. Volviendo a la configuración del software, vemos que ahora nos muestra 4 barras porque todavía tenemos la configuración de 14S anterior, ¿vale? Para corregir esto nos vamos al menú
y otra vez a herramientas y volveremos a ejecutar el asistente en Wizard Setup. En este caso indicaremos que en lugar de 14 celdas en serie tenemos las 4 que hemos montado con nuestra nueva configuración. A nivel de capacidad, de acuerdo, como antes teníamos una celda en paralelo, eran 60 amperios hora. En el caso del ejemplo, hemos montado 3 celdas en serie, por lo que colocaremos 180 amperios hora de capacidad de cada una de nuestras baterías. Lanzamos la configuración y bien, ha salido satisfactoria. Esta configuración que hemos hecho mediante el asistente, podríamos ir directamente a las opciones de menú particulares de cada una. Si nos vamos a menú hardware y nos vamos a Cell Monitor, damos a Edit y aquí modificamos el número de celdas. Y en el apartado de Shan modificaríamos la capacidad nominal de cada una de nuestras series. ¿De acuerdo? Pero bueno, son dos maneras de hacerlo totalmente válidas. Una vez que hemos hecho los cambios y hemos sincronizado estos cambios con el dispositivo, volvemos a tener que hacer una sincronización. Como hemos hecho antes, volvemos a dar a Device Sync y esto sincronizará el número de monitores de celda que tenemos en nuestro sistema. En este caso 4, vemos que tenemos 4 emitidos y 4 recibidos. Bueno, hasta aquí la configuración de estos 4 módulos. Y volviendo al menú principal, veremos que ahora sí muestra las 4 barras correspondientes a las 4 celdas que tenemos en serie. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os hemos enseñado cómo configurar las celdas de Leaf, cómo conectarlas y cómo monitorizarlas con Batrium y Leafone. Si os ha gustado, pulgares arriba y no olvidéis suscribiros para más vídeos como este. Hasta luego, poneros las pilas.